primer caso, y mil disculpas por los signos de puntuación que se pierden en muchas de mis oraciones. Debe ser porque no está en español, sino está en inglés, o en castellano, perdón, sino en inglés. Y yo sé que en España son muy estrictos con los signos de puntuación y eso, pero por eso pido disculpas de antemano. Este es un varón de 27 años de edad, diestro, que un episodio hace una semana atrás se despierta muy confuso, con una cefalea severa, holocefálica, toda la cabeza, depresión, y a veces se sentía como que le latía la cabeza, asociada con náuseas y vómitos. Le menciona eso a su hermano que vive con él, toma un par de ibuprofenos de 400 miligramos y se vuelve a dormir, y a las 4 horas se despierta y se siente bien. Pero el hermano no estaba muy contento, así que lo llevó a la sala de urgencias ese mismo día, pero unas horas después. Y cuando llegó, obviamente ya estaba estable. Tuvo una tomografía de cráneo, porque esa es la tendencia de los emergencistas, hacer una tomografía de cráneo cada vez que hay una crisis, que fue normal. Le hicieron un examen físico que registran como normal. Le hacen un hemograma, así como una cuenta de electrolitos, y lo único positivo fue una pequeña elevación de las células blancas y una ligera hipofosfatemia. Aparte de eso, el ritmo es normal en el ECG, y debido a que ya estaba normal y básicamente sin síntomas de alta, ya estaba sin cefalea en ese momento, y lo refieren a la clínica de primera crisis que tenemos en nuestro centro. Entonces, primera pregunta. ¿Se debe empezar un tratamiento con un fármaco antiepiléptico o anticrisis? Y la segunda pregunta es no se debe empezar un tratamiento. Okay. Veo que muchos optaron por no tratamiento, lo cual es lo indicado. Lo interesante es que el emergencista no tomó más información clínica, pero si se asume que solo fue una crisis, si es que fue una crisis, estoy de acuerdo que no hay necesidad de empezar tratamiento. Bueno, 1, porque no se sabe si fue una crisis. 2, porque si es que fue una crisis, después de una crisis generalmente no hay que dar tratamiento. Bueno, sí que lo vemos pues entonces en la clínica de primera crisis, y ahí obtuvimos más información. Que por los últimos 2 años tiene episodios en los cuales él pausa al hablar súbitamente, tiene una mirada fija al vacío, no responde por 1 o 2 minutos, y de ahí como que está un poco mareado, un poco confuso, que le dura unos cuantos segundos, y luego puede realizar sus actividades que está realizando en ese momento. La frecuencia de estos episodios es aproximadamente 1 al mes. Lo interesante es que él no sabe nada de esto, sino que la información viene del hermano, y se confirmó con con amigos del paciente, que eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, después de esa evaluación, decidimos ordenar un electroencefalograma, una resonancia magnética del encéfalo. En ese momento le iniciamos tratamiento con un fármaco, y se planea un seguimiento después de los estudios auxiliares, además para ver cómo va con el fármaco, ¿no? Entonces, cuando se le hizo el examen, acá hacemos videos EEG de rutina. Entonces, mientras que se le pidió que hiperventile, ocurrió lo siguiente. El técnico le pregunta cómo se siente y no responde. Está preguntando, ¿estás teniendo uno de tus típicos episodios? No responde.
Entonces, acá viene la segunda pregunta. Es una crisis epiléptica, obviamente. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Es una crisis focal, atónico-clónica bilateral? ¿O fue una ausencia que fue seguida luego de una crisis tónico-clónica generalizada? ¿O no es ninguna de las dos? ¿Fue otro tipo de crisis epiléptica? ¿O fue una pseudocrisis? Ahí los dejo para que voten. Bueno, veo que el resultado de la votación favorece las dos primeras, quizás más si hay un mayor número de personas que han votado a favor de que sea una crisis focal atónico bilateral, pero existe un porcentaje significativo que ha votado que fue una crisis de ausencia seguida de una crisis tónico-clónica generalizada. Por lo cual si se me permite, voy a regresar al video para describir lo que veo, de tal manera que todos estamos en la misma página. Entonces acá el paciente está hiperventilando, coincide que la crisis se desencadenó durante la hiperventilación. El hecho de que la crisis se desencadene durante la hiperventilación no significa que es una crisis de ausencia. Bueno, él mira al vacío, voltea, hay una pequeña desviación de la cabeza hacia la izquierda no forzada, y ahora comienza a voltear la cabeza y los ojos hacia el lado derecho de manera forzada. Incluso el brazo derecho comienza a tener movimientos clónicos, y una vez que voltea a la derecha, adopta una posición tónica, es por lo tanto el ruido gutural, y después la posición tónica que inicialmente es asimétrica, pero luego se vuelve más simétrica. El hecho de que volteó la cabeza hacia el lado derecho de manera forzada, previa a la crisis tónico-clónica generalizada, indica un inicio focal, pero si vamos unos segundos antes, vemos que el paciente mira al vacío, voltea la cabeza hacia la izquierda de manera no forzada, y luego voltea la cabeza a la derecha de manera forzada. Todos esos movimientos indican que ya hay un compromiso focal que luego se vuelve tónico-clónico bilateral. O sea, el compromiso focal, la descarga focal, se inicia quizás muy probable en el hemisferio izquierdo, ya que cuando uno mueve la cabeza al inicio de la crisis de manera no forzada, generalmente es ipsilateral al foco. Y luego cuando la cabeza se mueve de manera forzada y ocurre previo a la crisis tónico-clónica bilateral, tiene una localización muy alta, el porcentaje es muy alto, 95-96%, de que es contralateral a donde el paciente mueve la cabeza, o sea que de nuevo izquierdo, ¿no? Entonces voltea la cabeza a la izquierda, ipsilateral, después voltea la cabeza a la derecha de manera forzada, contralateral al hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces fue una crisis que se inicia de manera focal, pero luego se vuelve bilateral tónico-clónica. Usando la antigua clasificación, esta sería una crisis secundariamente generalizada. Bueno, se le puso la medicación y no voy a entrar a discutir qué medicación vamos a escoger, simplemente les digo que respondió muy bien a la medicación. Se le toma la resonancia magnética del encéfalo fue normal, así como el electroencefalograma, pero el electroencefalograma no se usa para diagnosticar, el electroencefalograma se usa para confirmar tu diagnóstico clínico y además para ayudarte a saber si esto es generalizado focal. El inicial fue normal, pero el que mostramos acá mostró unas descargas en el hemisferio izquierdo a predominio frontal. Lo interesante es que respondió bien a la medicación, como el 50% de pacientes con crisis focales, a los cuales se les inicia medicación y que responden muy bien. Voy a pasar al segundo caso, no sé si dejamos las preguntas al final o después de cada caso. Al final, perfecto. Entonces pasamos al segundo caso. Espero que el primer caso les haya gustado. Este segundo caso de nuevo es un varón de 29 años, diestro, que tiene episodios de hiperactividad durante el sueño, duran de 1 a 2 años. Ya tiene 1 a 2 años con esto. Es de varias veces por semana ocurren estos episodios. La familia no es muy clara en decir si es que ocurren todos los días o quizás 2 o 3, pero mencionan varias veces por semana. Y la otra cosa que no fueron muy claros fue la duración del episodio. La esposa refiere 5 minutos. El hijo mayor
que tiene 12 años refiere que quizás sea más, en fin. Lo único interesante es que este paciente es menonita, original de México, pero ya tiene muchos años viviendo acá y no hay historia familiar de epilepsia. O sea, lo único que sabemos es un episodio de hiperactividad. Entonces, no da mucha información, lo único que dicen es que está muy hiperactivo, se para, se sale del cuarto, pero después de un rato está como que confuso y regresa a la cama y se queda dormido. Entonces, la duda era si era un episodio, una parasomnia o una crisis, así que les voy a mostrar el video y ustedes me dirán qué piensan que es. Ahí está, el paciente tiene apnea del sueño, por lo tanto usa una máquina de CPAP. Y para esto lo trajimos a la unidad de epilepsia, por eso es que y hace esos movimientos. Se sienta. Quería salir ya corriendo, pero las enfermeras no lo dejan, a pesar de ser un individuo grande. Y tratan de acomodarlo de nuevo en la cama. Okay. Entonces acá viene la pregunta. ¿Qué crees que son? ¿Crisis epilépticas? Número 1. Número 2, parasomnia. O simplemente una alteración de la conducta. Los dejo para que voten. Ok, veo que los resultados de la votación se inclinan por ya sea una crisis epiléptica o una parasomnia, lo cual suena lógico porque no les se da mucha información. Así que recomendamos, como le digo, el video EG, y con el video EG capturamos estos eventos. Interictalmente, los registros mostraron puntas temporales derechas, y durante estos episodios, lamentablemente, había tanto movimiento que el artefacto hizo imposible la lectura. Un artefacto difuso, pero lo interesante es que tuvo 4 eventos que fueron muy similares uno al otro, ¿no? Ocurrían en sueño no REM, en estadio 2 del sueño no REM. Y se ve claramente que hay un momento como que el paciente despierta, quizás 2 o 3 segundos, y luego hay el artefacto difuso debido a los movimientos de los brazos que ustedes vieron. Se le toma una resonancia que muestra 2 cosas. Muestra una, no sé si ven mi cursor acá, una esclerosis mesial temporal del lado derecho, donde está la flecha. Y aparte de eso había una lesión que parecía calcificada en la región mesial frontal del lado derecho también. Para ver mejor, tomamos una tomografía donde no solo se veía una lesión calcificada, donde mostré lo que vimos en la resonancia, sino aparte 2 otras calcificaciones. Una en el hemisferio izquierdo y 2 en el hemisferio derecho, siendo la más grande la mesial frontal. Entonces, con esa información, con la presencia de las puntas, nosotros asumimos que que los eventos eran crisis epilépticas y empezamos con manejo con fármaco, ¿no? Entonces ahora, asumiendo que estas son crisis basado en los que hemos hallado, ¿qué le parece la semiología? La semiología, cómo el paciente se comporta durante la crisis, ¿le parece más una crisis de tipo temporal? ¿Le parece más una crisis de tipo frontal? Por ahí hay gente que a lo mejor sigue pensando que no son crisis, o les parece que son un tipo de crisis generalizadas a pesar de que no hubieron movimientos tónico-clónicos. Los dejo para que voten otra vez. Perfecto. Entonces es muy interesante porque la mayoría de ustedes se fueron que el origen de las crisis fueron frontales, un menor porcentaje que las crisis fueron temporales, por ahí un pequeño grupo que son generalizadas, y no alcanzo a ver, pero parece que casi nadie estuvo a favor de que estas eran crisis.
Y bueno, es muy interesante lo que mencionan, porque a pesar de las puntas temporales que se vieron en los registros interictales, muchos de ustedes todavía creen que son crisis frontales. Y la verdad que así fue como nosotros pensamos. Pensamos que el movimiento era muy errático, que había mucho movimiento de por sí. Cada vez que hay mucho movimiento uno siempre piensa en crisis del lóbulo frontal. La otra cosa que indicaba, o la otra característica de las crisis que indicaba que quizás esto sea frontal, era el hecho que ocurrían en la noche. Y como ustedes la saben, las crisis frontales tienden a ocurrir durante el sueño. Entonces, esas dos cosas nos hizo pensar que eran unas crisis frontales y bueno, lo dejamos ahí. Empezamos tratamiento primeramente con carbamazepina, no hubo mejoría, y luego se le añadió levetiracetam y tampoco hubo mejoría. Entonces ya habíamos tratado 2 fármacos a los cuales el paciente no había tenido efectos colaterales. Para aquellos de ustedes que les gusta saber las dosis, la levetiracetam estaba a 1500 2 veces al día y la carbamazepina estaba en 800 miligramos 2 veces al día y usaba la formulación de largo alcance, la CR. Entonces no había mejoría, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Acá hay otra pregunta. Bueno, tratemos otro fármaco, quizás la cirugía de epilepsia o quizás la neuroestimulación, porque hay muchas lesiones. Y veo que muchos de ustedes decidieron ir por otro fármaco. Interesante. Algunos de ustedes fueron por la cirugía de epilepsia, algunos de ustedes fueron por la neuroestimulación. Sería interesante saber por qué escogieron muchos de ustedes fármacos. La Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia acuñó el término epilepsia refractaria, y la epilepsia refractaria consiste o es la situación en la cual el paciente con epilepsia continúa teniendo crisis a pesar de haber usado 2 tratamientos adecuados con fármacos anticrisis o antiepilépticos. Y cuando los 2 fármacos en dosis adecuadas sin causar ningún efecto colateral que lleve a su descontinuación no controlan las crisis, entonces nosotros estamos hablando de epilepsia refractaria. Entonces, en esos casos uno tiene que considerar primero la cirugía de epilepsia. Y la cirugía de epilepsia, el hecho de que consideremos la cirugía de epilepsia no significa que vamos a operar al paciente de todas maneras, sino consiste en que el paciente tiene que ser evaluado en una unidad de video EEG, tiene que tener una resonancia y tiene que tener un test de neuropsicología por lo menos. En el caso del paciente ya habíamos hecho el video EEG y para confirmar que eran crisis y lamentablemente no se ve mucho, ¿no? Como les mencioné. Así que lo que decidimos es proceder con la segunda fase del tratamiento o de la evaluación prequirúrgica, que es la colocación de electrodos intracraneales. Y como sospechábamos mucho de que esto era del lóbulo frontal, cubrimos la región frontal mayoritariamente, pero también cubrimos, como se puede ver en el lado izquierdo, de la región temporal. Este caso fue hecho aproximadamente hace 7 años, este caso fue hecho hace 11 años o 10 años, cuando solamente hacíamos subdurales y mallas. Ahora hacemos electrodos profundos solamente por los últimos 7 u 8 años. Cuando con los electrodos intracraneales se capturaron más crisis y se confirmó que las crisis empezaban en la región mesial temporal derecha, o sea, donde estaba la esclerosis hipocampal que vimos en la resonancia. Así que al paciente se le ofreció una lobectomía temporal derecha, se realizó esta, la patología confirmó la presencia de la esclerosis hipocampal. Y bueno, el paciente ya está libre de crisis, ya tiene 10 años sin crisis. Uno de los casos, de pocos casos de neurocisticercosis que hemos visto acá en la ciudad donde laboro. Él estaba tomando, cuando se le evaluó, ya 3 fármacos porque se añadió un tercero sin mejoría. Y poco a poco se le quitaron 2 fármacos y él continúa con un solo fármaco por el miedo a que algunas de esas calcificaciones que probablemente sean por cisticercosis desencadenen crisis en el futuro. Entonces el mensaje de este caso es que parece frontal, pero al final fue temporal. Y el otro mensaje que traigo con este caso es el hecho de que el paciente ya era refractario y necesitaba ser evaluado para cirugía.
Voy a pasar al tercer caso. Un casito más complicado. Es otro varón de 25 años, también diestro, que también tiene episodios cuando duerme. Está durmiendo y súbitamente se despierta, hace un gruñido y comienza a moverse de manera errática por unos segundos y se vuelve a dormir. Lamentablemente, la persona que lo ha visto, que es su madre, porque vive con sus padres, la madre no refiere mucho en términos de semiología, dice que mueve los brazos, pero no especifica mucho más a pesar de las preguntas que se le hacen. El paciente no cree que es eso, cree que tiene un problema, sí, porque se levanta muy cansado al día siguiente. Cuando se casa el paciente, la esposa determina que ocurren estos más o menos en 2 a 3 por semana, y ahí es cuando buenamente buscan ayuda con el neurólogo. No hay antecedentes familiares de epilepsia, no hay antecedentes, ningún otro tipo de antecedentes como factores de riesgo, como infección del sistema nervioso, algún trauma de cabeza, crisis febriles o problemas perinatales, y el paciente no tiene ningún otro problema médico. El hermano de la mamá, o sea, su tío materno, tiene crisis epilépticas que están controladas muy bien con la fenitoína, y lo interesante es que sus crisis ocurren durante el sueño también. Aparte de eso, el examen neurológico es normal, y este paciente es hijo único, no tiene hermanos, y bueno, todavía no tiene hijos. Y la mamá tiene un solo hermano, que es el tío que tiene las crisis epilépticas. Entonces, basado en esta información, no sé si se pueden votar otra vez, y para cuál sería su diagnóstico. Estamos con una parasomnia, quizás una crisis epiléptica, quizás una pesadilla, no lo sé, admitámoslo a la unidad de monitoreo para evaluación. A ver, votemos. Veo que la mayoría de ustedes no lo sabe. Admitamos a la unidad de monitoreo para video EG, para evaluación de video EG, lo cual es justamente lo que hicimos, y acá les muestro el video. Entonces el paciente ahorita está en fase no REM, estadio 2. Cuando es que las crisis ocurren o los episodios ocurren. Abre los ojos. Sí, hay bastante movimiento de la pierna y del brazo izquierdo, más que todo. El brazo derecho parece que no lo mueve, está en una posición tónica, diría yo. Pero aparte de eso, hay movimientos de las piernas erráticos, voltea la cabeza hacia la derecha. Y se acabó. Entonces, una pregunta más. Empezamos tratamiento. Número 2, aún no estoy convencido, quizás necesitemos más estudios auxiliares. 3, no, estas no son crisis. ¿Por qué no lo referimos a tener un estudio de sueño? Perfecto, veo que la mayoría de ustedes ha votado que sí, están convencidos que son crisis, así que empezamos tratamiento, y la verdad que también nosotros, bueno, aparte que yo ya sé el resultado del electroencefalograma, si ustedes ven en la crisis no se movía el brazo derecho, una posición tónica, lo cual infiere que quizás las crisis empiezan del hemisferio izquierdo contralateral, y debido a que ocurren durante el sueño es muy probable que sean crisis del lóbulo frontal, y debido a que la posición es más tónica que otra cosa, con ligera elevación del brazo, del área suplementaria motora del hemisferio izquierdo. Eso es lo que pensamos. Lamentablemente sus registros interectales fueron normales, no se ven puntas, y durante los eventos se ve cierta lentitud rítmica tipo teta en los electrodos que corresponden a la zona central del lado izquierdo, C3 básicamente, pero también se vieron en CZ. Entonces empezamos tratamiento con fármacos, la resonancia magnética del encéfalo fue normal. Decidimos hacer un estudio genético ya que tiene un familiar relativamente cercano con crisis epilépticas que ocurren en la noche. A este paciente lo empezamos en la motrigina,
Después lo pusimos en oxcarbazepina y lamentablemente no respondió. En ese momento llegaron los resultados del estudio genético que mostraron una mutación en el gen CHRNA4, un acetilcolínico, un receptor de acetilcolina que indica que el paciente probablemente y su familia probablemente tengan este tipo de epilepsia que se llama epilepsia autosómica dominante, que ocurren en la noche y que son del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, en este caso, la siguiente pregunta sería, ¿qué hacemos? Referir al paciente para cirugía de epilepsia. Usaría un fármaco con diferente mecanismo de acción. Acuérdense que estaba tomando la motrigina y oxcarbazepina, ambos son bloqueadores de canales de sodio. Y bueno, no hay que hacer nada, diría yo, porque es genético, ¿no? Esa es la otra opción. Pero ya veo que los resultados de la votación ya están regresando y la mayoría de ustedes usarían un fármaco con diferentes mecanismos de acción. Un porcentaje de ustedes prefieren referirlo para cirugía de epilepsia y casi nadie o nadie, no llego a ver bien, nada porque es genético. Bueno, es cierto, los dos drogas que está tomando el paciente son bloqueadores de canales de sodio, pero si uno se adhiere a las recomendaciones del ILAE, de nuevo, en cuanto a la evaluación del paciente, no hay ninguna información respecto a si que los fármacos tienen que tener el mismo mecanismo de acción o no. Es más, hubo un estudio antiguo que hizo Martin Brody que demostró que si bien los fármacos con similar mecanismo de acción pueden causar mayor incidencia de efectos colaterales, existe la posibilidad que todavía pueden controlar las crisis. Entonces, en este paciente lo que se optó fue por ir a cirugía de epilepsia, pero antes de eso se tuvo que hacer evaluación con con electrodos profundos y se encontró porque la crisis venía del área suplementaria motora del lado izquierdo. Se operó, estuvo libre de crisis por 3 meses, tuvo una crisis más, así que se le modificó la dosis, uno de los fármacos, y ahorita está libre de crisis. Entonces no creo que haya sido por el fármaco, sino por la combinación de la cirugía y del fármaco, en fin.